y media pasada. A ver, por favor, señorita, ¿puede sentarse? Uy, esto habla... Bueno, buenos días a todos. Yo soy Luis Llanes, socio de Verae. Voy a conducir esta ponencia que va a versar sobre el convenio y el reconvenio. El Congreso fluye de manera lenta e inexorable y además con este retraso inveterado de todo Congreso, y vamos a tratar de agilizarlo y voy a ser inflexible en el cumplimiento de los tiempos. Hemos llevado al nudo gordiano, en este caso, o por lo menos a mí me lo resulta, el procedimiento concursal, que es el convenio. Nos acompañan hoy para ilustrarnos don Jacinto Talén Seguí, que es el magistrado titular del Juzgado Mercantil número 2 de Valencia, y a su lado está Guillermo Fernández, es el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno, como vamos fatal de tiempo, le voy a ceder la palabra directamente a Jacinto para que nos ilustre en este caso pues sobre las principales novedades que se han introducido en el texto refundido de la ley concursal en materia de concurso, perdón, en materia de convenio y en esos 90 artículos deliciosos que nos ha brindado el legislador. Bien, muchas gracias, Luis. Bueno, a ti se te oye mucho, a mí se me oye menos, pero bueno, nada, en primer lugar agradecer la invitación que me ha realizado para estar aquí, la verdad es que es un placer y un honor, y bueno, particularmente a Luis y a Manuel, que se hayan puesto en contacto conmigo para estar yo aquí presente. Bien, cuando vimos el programa, bueno, pues Guillermo y yo decidimos repartirnos las ponencias en dos bloques. A mí me toca la parte de convenio y a Guillermo la parte de reconvenio. Y bueno, la parte de convenio, como bien ha dicho Luis, son 90 artículos que voy a tratar de resumir de una manera rápida, pues en estos 20 minutos que más o menos tengo para hablarles. Bien, en primer lugar, hay que señalar que la figura del convenio, la ley concursal la sigue tratando exactamente igual que venía recogiendo en la antigua normativa, es decir, el convenio deja de ser una solución consensuada para superar la insolvencia, es decir, que el legislador de alguna manera sigue apostando porque el deudor pueda, de una manera concurrencial, llegar a un acuerdo con sus acreedores para poder superar la situación de insolvencia y mantener la actividad y, bueno, y un poco sobrevivir a esa situación anómala que es el concurso. Bien, partiendo de ahí, pues bueno, la regulación que establece el convenio, el texto refundido, es muy parecida a la que venía regulada en la antigua ley concursal, salvaguardando que, obviamente, hay bastantes más artículos, hay 90, y luego, por otro lado, pues que se han apostado por figuras desde el punto de vista, que podríamos decir, no novedosas, pero sí que de alguna manera se les da un tratamiento diferenciado, como es el caso del convenio de asunción o como es el caso de las posibilidades de acciones de integración, que esto de alguna manera venía contemplado en el antiguo artículo 100 de la ley concursal y que de alguna manera el texto refundido lo ha desarrollado dentro de las limitaciones que establece el propio mandato del legislador de refundir, complementar, armonizar normas, ¿no? Bien. En lo que es la legitimación para presentar el convenio, pues realmente sigue siendo la misma que venía establecida en la antigua normativa. Es decir, el convenio puede ser presentado tanto por un deudor como por aquellos acreedores que tengan la quinta parte o el 20% del pasivo, ¿no? Estos podrán instar esa propuesta de convenio que será pues, bueno, pues votada por el resto de masa pasiva, ¿no? Bien, en un principio, pues bueno, en este aspecto el texto refundido no ha aportado ninguna novedad que no venía contemplada en la antigua ley concursal. En cuanto a lo que es el momento de presentar el convenio, se sigue manteniendo las dos formas de presentación, la forma anticipada, en la misma petición de declaración de concurso, o bien la forma ordinaria, una vez se efectúa la apertura de la fase de liquidación de convenio. Aquí sí que es verdad que el legislador ha introducido, dentro de este interín desde la declaración hasta lo que es la apertura formal de la fase de convenio, también la posibilidad de presentar un convenio. Pero en todo caso sigue manteniendo la nomenclatura de propuesta anticipada, la que se presenta junto con la declaración, y propuesta ordinaria que se presenta cuando se apertura la fase. En todo caso, en ambos supuestos, siempre de alguna manera, en la práctica, se supone que el convenio se cocina
antes de que se aperture la fase, para tener de alguna manera preparado o sondeado al pasivo para saber quién va a votar a favor o quién va a votar en contra. Sobre todo para lo que es la obtención de adhesiones, que de alguna manera es lo que también nos va a orientar, o al menos al deudor le va a orientar en si el convenio puede salir o no en la forma que va a plantear. También se mantiene, el legislador ha apostado por dar voz a los acreedores que puedan hacer propuestas alternativas de convenio, que también se votaría de manera conjunta, y a cambio permitir la posibilidad al deudor de poder formular la oposición a esa propuesta alternativa en el caso de que esta fuera aprobada, ¿no? Al igual que sucede con un acreedor ordinario cuando formula oposición contra la aprobación de convenio ya aprobado. Bien, ¿cuál es el contenido que tiene el convenio? Bueno, el convenio realmente, esta ha sido una de las, entre comillas, novedades del legislador desde el año 2014 hasta ahora. Ya saben ustedes que anteriormente al 2014 el convenio quedaba reducido prácticamente a lo que era una propuesta de quita y espera y poco más. En el 2014 se abre la mano y de alguna manera se establecen otra serie de soluciones, como es la conversión de deuda en crédito participativo, como es la posibilidad de plantear la ventanilla productiva dentro del convenio, la posibilidad de establecer también modificaciones estructurales, se establecen un montón de fórmulas que de alguna manera refuerzan la figura del convenio como apuesta por parte del legislador, ¿no? Y por esto mismo, con el texto refundido se ha mantenido el mismo elenco de contenido que venía contemplado con la anterior normativa y se ha reforzado de alguna manera regulando determinados aspectos que podríamos decir que con la ley concursal anterior estaban de una manera deficientemente regulados. Formalmente el convenio tiene que prestarse siempre por escrito y tiene que estar firmado por el deudor o por los acreedores que lo proponen. Además, por otra parte, el legislador nos dice que si se estableciese alguna vinculación de tercero, como por ejemplo un tercero que va a otorgar unos préstamos a la sociedad para cumplir el convenio, o se va a dar algún aval cara a garantizar ese cumplimiento del convenio, pues en este caso deberá firmarse también por esta persona que se compromete con el deudor para poder de alguna manera apuntalar este convenio, ¿no? Bien, por escrito tiene que constar también esa firma y luego, por otra parte, formalmente tiene que contener necesariamente 3 documentos. Uno es la propuesta de convenio, es decir, qué ofrezco yo a los acreedores a cambio de pagar, una quita, una espera, una propuesta de eventualidad productiva, una propuesta de establecer una cesión de créditos o cesión para pago o en pago. Luego, en segundo lugar, tiene que haber un plan de pago, es decir, cómo se va a pagar. Voy a pagar en 5 años, voy a pagar en 2, voy a pagar en 3. Y, en tercer lugar, un plan de viabilidad, que es decir, qué proyecto tiene el concursado para que, de alguna manera, se garantice que se va a pagar de la manera que se ha propuesto, ¿no? Pues bueno, esas 3, por así decirlo, documentos tienen que venir necesariamente establecidos en el propio convenio. De hecho, una de las causas que permiten al juez del concurso inadmitir a trámite el convenio o de alguna manera rechazar los oficios cuando no se cumplen las previsiones legales que marca el legislador de carácter formal. En cuanto al contenido material, como os decía, el legislador ha seguido apostando, como ya hizo en 2014, por un montón de fórmulas alternativas dentro del convenio. Tendríamos las clásicas de quita y espera. Se establece la misma limitación que establecía la normativa anterior, máximo de esperas 10 años. Lo contrario sería suponer que estaríamos ante una liquidación anticipada y que, por tanto, pues ya no estaríamos viendo un convenio como tal. Pueden plantear dudas, situaciones en las cuales, por ejemplo, hay créditos con privilegio especial, que de alguna manera digas, bueno, es que yo aquí tengo una garantía real que la tengo a 30 años y si me garantizas todo a 30 años, pues yo puedo cumplir perfectamente. Si tengo que limitar las esperas a 10 y el acreedor con garantía real, de alguna manera, si quiere votar al convenio, se ve forzado a admitir los 10, ¿esto cómo queda? Bien, en un principio no hay ningún problema porque el crédito con privilegio especial va por su lado. Y en todo caso, la posibilidad de que el acreedor con privilegio especial vote a favor de un convenio, primero que yo nunca lo he visto, ciertamente, un acreedor con privilegio especial, teniendo el privilegio, tiene muchas más posibilidades de garantía que no con un convenio. Y luego, por otra parte, porque en todo caso el privilegio no lo pierde, es decir, solo se minoraba la cuantía de su crédito en función del voto que ha querido emitir. Es decir, que el acreedor con privilegio especial, si quiere adherirse a un convenio o votar a favor de un convenio, pues renuncia a 20% del crédito privilegio especial en favor del ordinario y ya está, pero el privilegio sigue ahí. Es decir, que bueno, tampoco tiene mayor problema el acreedor con privilegio especial para votar a favor de un convenio. Luego, por otra parte, establecen los pactos de intereses. Cabe la posibilidad de que el deudor concursado
pueda ofrecer el devengo de determinados intereses a cambio del voto por aquellas cantidades que hubiesen dejado de devengar intereses a raíz de la declaración de concurso. Es decir, imaginemos que tenemos un préstamo de carácter personal que genera unos tipos de interés y que a raíz, moratorio, por ejemplo, y que a raíz de la declaración de concurso ese interés queda congelado. Pues igual para que este acreedor tuviera a bien votar, pues se podía pactar con él el que se le garantizase el cobro de los intereses por ese periodo de concurso en el cual no se cobra interés de demora, por ejemplo. También está la posibilidad de plantear las cesiones de créditos, que bueno, esto ya venía contemplado en la antigua normativa, ahora se apuntala con la posibilidad de ceder créditos procedentes de acciones rescisorias, es decir, que cabría la posibilidad de que el deudor concursado tuviera pendiente una acción rescisoria de una cuantía importante y que se planteara en aras de cumplir el convenio el satisfacer determinados créditos ordinarios a través de esta vía, ¿no? Bueno, pues son los acreedores que tienen que votar a favor o en contra de ello. Hay que tener en cuenta que uno de los motivos de oposición es que efectivamente el convenio sea viable o que haya una desproporcionalidad en los arrastres que puedan hacerse con el convenio, con lo cual de alguna manera se podría también discutir si esa operación de cesión puede ser una válida cada convenio. Se siguen estableciendo también otras figuras como era la cesión de bienes inmuebles en pago al acreedor con proyecto especial, que eso sí que puede estar tratado dentro del convenio, o bien la cesión a otros acreedores. Aquí lo que habría que ver es si realmente puede haber o no una alteración del aparcodito, pero en un principio se puede pactar dentro del convenio también la cesión en pago, siempre y cuando los acreedores consientan. Y luego, bueno, como últimas medidas tendríamos las medidas de conversión de deuda en crédito o en préstamo participativo, que esto ya venía contemplado en la anterior normativa, que en la actual también se recoge en un precepto aparte, y lo que es el convenio de asunción, que es la famosa apuesta del legislador, que en el fondo viene a ser lo que es la posible transmisión de una eventualidad productiva dentro del convenio. Bien, la eventualidad productiva dentro del convenio es una apuesta del legislador que no es nuevo de ahora, ya el antiguo artículo 100, apartado segundo, apartado tercero, lo contemplaba, pero sin embargo ha sido una tramitación propia. De alguna manera es una forma por la cual el legislador quiere apostar por la continuación de la actividad. De alguna manera es una fórmula que permitiría que aquellas partes o activos tóxicos de concurso, aquellas unidades productivas tóxicas se pudiesen enajenar dentro del concurso tercero y quedasen aquellas que garantizarían la validez del convenio. Bueno, yo tampoco he visto ninguna transmisión de unidad productiva dentro del concurso. Sí que es cierto que plantea más los problemas cara a lo que es el incumplimiento por parte del comprador de la unidad productiva que no a lo que es la transmisión. En un principio la transmisión no tiene por qué plantear ningún problema, pero bueno, es una apuesta del legislador y ya veremos si el tiempo dice si ha sido acertada o desacertada. Yo tampoco he conocido muchas transmisiones vía del antiguo artículo 100. Bien, en cuanto a lo que no se puede pactar en convenio o lo que está prohibido introduciendo el convenio, el legislador ha mantenido el mismo tenor que venía establecido en la antigua normativa. Se prohíbe establecer modificaciones en cuanto a clasificación de créditos, modificaciones en cuanto a cuantía, más allá de las quitas y esperas, ni tampoco actuaciones que tengan por objeto una liquidación. Hay que tener en cuenta que el convenio busca como finalidad mantener la actividad. Sería absurdo que se establecieran operaciones de liquidación dentro del propio convenio. Esto no quita que no se puedan pactar modificaciones estructurales como pueda ser una fusión, una escisión u otras similares de la ley de modificaciones estructurales, también con los problemas que lo acarrea. Pero en un principio operaciones de liquidación no están previstas, no se pueden plantear dentro del convenio. Tampoco propuestas condicionadas. Es decir, el legislador de alguna manera también ha querido establecer que el convenio es único y aunque se pueden plantear alternativas para diferentes acreedores, el convenio puede estar condicionado a lo que haga uno o lo que haga otro acreedor, salvo en los supuestos de los concursos conexos, donde de alguna manera sí que se puede buscar que esa coordinación de concursos lleve a que el convenio quede condicionado en función de cómo funcione la aprobación de uno y de otro. Pero en un principio no se puede realizar. La tramitación del convenio sigue siendo la misma que establecía la antigua normativa. Es decir, hay una propuesta de convenio, hay una puesta en conocimiento de los acreedores, un informe de la administración concursal, una celebración de junta y una aprobación o no aprobación en función de si ha pasado el filtro del voto de los acreedores. Aquí el legislador ha mantenido el mismo quórum de votación que exigía con la antigua normativa, es decir, diferencia entre tres tipos de propuestas. Cuando estamos ante una propuesta de pago íntegro con una espera de 3 años o bien pago inmediato con una quita de un 20%, estamos ante un convenio, podríamos llamarlo de generoso,
estaríamos hablando de una mayoría simple, es decir, aquí directamente no entraríamos con los quórums proporcionales, sino que la mayoría simple determinaría el decantamiento por la aprobación o no del convenio. Cuando estamos ante un convenio de los normales, que digo yo, es decir, los antiguos convenios de quitas al 50% y espera máxima de 5 años, bueno, pues en estos casos estaríamos el quórum del 50% y luego para el resto de propuestas estaríamos ante el quórum del 65% para poder pasar al filtro del convenio. En esto el legislador no ha tocado nada. Sí que es cierto que ha tocado en lo que son las mayorías de arrastre en los casos del crédito con proyecto especial. Con la antigua normativa se hablaba de mayorías del 75-80% y actualmente se han dejado en 75%. Es decir, que para que el voto del privilegiado pueda arrastrar dentro de la misma clase al resto del privilegiado se requiere un quórum del 75%. No ha habido tampoco especialmente cambio en este aspecto. El legislador también ha mantenido en lo que es el régimen de aprobación, en cuanto que es necesaria una sentencia que declare la aprobación del convenio, y la existencia, por un lado, de un régimen de oposición dentro de ese trámite de aprobación, en el cual pues, el acreedor que no haya votado o el que haya votado en contra o el que haya sido excluido podrían votar sin plantear una oposición con las mismas causas de oposición, y se incluye la figura de la inviabilidad del convenio exigiendo un mínimo de un 5% de quórum de acreedores para poder plantearla. Pero la tramitación es la misma. Lo mismo sucede con el incumplimiento. El convenio, cuando se aprueba, puede ser incumplido y entonces pues, bueno, hay un trámite que tiene por objeto buscar la declaración de incumplimiento y la apertura de liquidación. En este aspecto el legislador no ha cambiado tampoco nada. Y luego, en cuanto a lo que es la extensión de efectos, aquí el legislador también ha sido conservador, es decir, como regla general, el convenio afecta a los acreedores ordinarios, hayan sido no reconocidos dentro del convenio, que sean anteriores a la declaración de concurso y que de alguna manera se ven arrastrados por la mayoría, afecta también a los subordinados y a los privilegiados cuando estos hayan votado a favor o cuando existe la extensión por las mayorías de arrastre. Los créditos contra la masa no se ven afectados por el convenio, el acreedor público, pues en un principio tampoco se ve afectado por el convenio, salvo que vote a favor. Es decir, que de alguna manera pues el régimen de convenio, siendo una de las apuestas que aquí el legislador, tampoco ha tenido especiales cambios en este punto. Bueno, yo ya no comentaría nada más. Creo que he intentado resumir los 90 artículos en un tiempo prudente y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Sí, gracias, Jacinto, por este vuelo rasante sobre el articulado del texto refundido. Yo creo que le vamos a dar la palabra ahora a Guillermo para que pues, nos cuente sobre el reconvenio. Le va a tocar bailar con la más fea y luego abrimos un trámite de preguntas, pues que yo tengo aquí alguna y en su caso, pues las que quiera dirigirnos. Hola. ¿Sí me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, como no, agradecer a los organizadores, a los anfitriones por la posibilidad de venir a Madrid y de poder hablar en este escenario tan privilegiado. Y también lo que estamos hablando antes, de poder empezar ya con la normalidad de nuevo y vernos todas las caras y que se fomente, por lo que no se fomenta con la formación online, ¿no? Es decir, la relación personal y vernos todos, que está muy bien. Decía Luis que me va a tocar bailar con la más fea y desde luego lo que es la más desconocida. Porque si ya hay pocos convenios, reconvenio, ayer estábamos hablando los compañeros en la cena y yo he visto uno, o estoy viendo uno, pero realmente es algo bastante excepcional. Bien, esta figura se explica por una sencilla razón. Ya existió en nuestro derecho, se introdujo con una vigencia temporal en la ley 2515, la posibilidad de modificación del convenio. Eso es exactamente lo que consiste el reconvenio. Ya existió y, como digo, era únicamente una vigencia temporal y ya no estaba en vigor. No teníamos ese instrumento jurídico. Nos ocurre que en 14 de marzo de 2020 pues, se da un estado de alarma, o comienza un estado de alarma, y desde el punto de vista de la insolvencia pues, se produce una situación coyuntural que es bastante fastidiada para las sociedades desde el punto de vista de su liquidez. Y lo es para las sociedades y muy en particular para las sociedades que están en convenio, puesto que, como acabo de decir, el convenio ya es bastante extraño, pues es todavía mucho más extraño que se cumpla un convenio, ¿no? Es extrañísimo. Yo no sé cuántas sentencias he podido poner, cuántos autos, perdón, cumpliendo convenio. Yo creo que pues todos, no sé si, pero es una cosa muy extraña realmente. Bien, entonces tenemos una sociedad que está cumpliendo su convenio con más o menos dificultad y le estalla la pandemia. Entonces,
no tenemos ese instrumento jurídico, pero el legislador nos lo proporciona a través, en primer lugar, del Real Decreto 1620, posteriormente pasa al régimen que actualmente está vigente, que es la Ley 320, en su artículo 3 en concreto, con la modificación que recientemente, pues, en el sentido de ampliar los plazos, ha introducido el Real Decreto Ley 521. Bien, entonces, nos encontramos con esta regulación. La regulación en realidad es muy sencilla y por ser sencilla y quizá insuficiente, pues nos deja muchas cuestiones que no están resueltas y que son de difícil integración con el régimen general de la ley concursal. De hecho, el artículo 3, aparte del tema de moratoria, únicamente en su párrafo primero nos dice que hasta 31 de diciembre de 2021 el deudor que esté en estado de cumplimiento de su convenio podrá modificar ese convenio. Lo primero que hace es nos otorga esa posibilidad, ese instrumento jurídico del reconvenio. Y dice modificación, que luego lo diré porque no es baladí la cuestión, es importante. No es un nuevo convenio, es una modificación del convenio que ya existía. Y nos da simplemente unas pinceladas en cuanto a su tramitación, muy leves. Nos dice que la tramitación será preferente, que la tramitación será escrita, que es el deudor, a diferencia de lo que ocurría en la Ley 2515, en ese régimen transitorio del que he hablado, es el deudor el que va a proponer esa modificación, porque la Ley 2515 nos permitía la posibilidad a los acreedores que representaran un 30%. Y básicamente, nos dice así, eso es importante también, que el deudor deberá presentar un plan de pagos, un plan de viabilidad y una relación de créditos, tanto de los concursales que están insatisfechos, es decir, aquellos que fueron afectados por el inicial convenio, y los que se hubieran contraído en el periodo de cumplimiento del convenio. Una primera cuestión que llama la atención es que, a pesar de ser el supuesto de hecho que dio lugar a esta regulación, el estado de alarma y, por lo tanto, la situación de dificultad de liquidez, dificultad financiera, que como consecuencia del mismo van a tener las sociedades, sin embargo, el artículo 3 desvincula absolutamente esta posibilidad de la coyuntura. Es decir, no es necesario que la empresa, la sociedad que está en estado de cumplimiento del convenio, tenga dificultades por la situación de pandemia. No es necesario. Podría ser perfectamente una sociedad que ya estuviera atravesando dificultades en el cumplimiento de su convenio y que pues, se le brinde esta posibilidad y se acoja a la misma. Bien, a continuación, lo que hace el artículo 3 es establecer una moratoria. Nos va a decir que hasta, y esto lo voy a leer, las fechas para no colarme, aunque me las sé, pero bueno, prefiero leerlo. Bueno, primero, y esto me va a referir luego a hablar de las mayorías, en principio nos dice que el régimen, las normas de tramitación que no estén previstas y el régimen y las mayorías van a ser las mismas que están establecidas con carácter general en la ley concursal, y también nos dice que es importante que los créditos contraídos en estado de cumplimiento, es decir, no los créditos concursales contemplados o afectados por el primer convenio, esos créditos no van a verse o no van a entrar dentro del ámbito de aplicación del nuevo convenio. A continuación, sí nos dice que las solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio que se presenten hasta el 31 de enero de 2021 van a quedar, esto lo voy a decir rápidamente porque es un régimen transitorio simplemente, va a quedar congelado esas solicitudes y va a quedar congelado en principio hasta 31 de enero de 2021. Esto es un poco lo mismo que es lo que ocurre, lo mismo también con los acuerdos de refinanciación. Es decir, lo que está intentando el legislador es que, dado que el régimen de incumplimiento de convenio es tan riguroso en la ley concursal, el artículo 140, con el texto refundido ahora, nos dice que en caso de incumplimiento, directamente, si se declara ese incumplimiento, nos vamos a liquidación, sin ningún tipo de matiz. Es decir, el mínimo incumplimiento accesorio de cualquier crédito, por pequeño que sea, va a dar lugar al traste con este convenio. Entonces, lo que hace el legislador a través del artículo 3 es decir, bueno, vamos a parar esto porque eventualmente y por razones meramente coyunturales una sociedad puede pasar por dificultades, entonces vamos a detener la tramitación del incumplimiento y de este modo también promover la posibilidad de que el sujeto que esté en estado de cumplimiento pues se acoja a este convenio. El artículo dice poco más y entonces, claro, yo no sé si puedo adelantarme a las preguntas, voy a ir adelantándome porque al final va todo entrelazado. Entonces, en la práctica ocurre
que se nos van a presentar muchas dificultades. Y porque además hay que hablar con los compañeros y de hecho hubo un seminario acerca de esto del Consejo y se plantearon dudas y además en muchas ocasiones las respuestas eran variopintas y simplemente en las conclusiones se reflejó un parecer mayoritario, pero son cuestiones que no están resueltas. La primera es si hemos de rehabilitar al administrador concursal. Recordemos que estamos en estado de cumplimiento del convenio y por lo tanto han cesado los efectos del convenio. No tenemos administrador concursal. Vamos a llamar a la misma que está en su casa tranquilamente, que no está cobrando, de hecho, y le vamos a decir, oiga, pues, ¿cuál sería su función en este caso? Emitir el informe de evaluación de la propuesta. Vamos a hacerlo. Bueno, el parecer mayoritario fue que no, fue que el llamarle o el rehabilitarle para que emitiera este informe de evaluación realmente no era tan necesario y además iba a dar más problemas que soluciones. La segunda cuestión, una vez que decimos que no hemos rehabilitado a la administración concursal, la tenemos en lo que he dicho antes, que cuando se presenta la modificación del convenio, el deudor nos va a presentar una relación de los créditos concursales no satisfechos, es decir, los créditos que fueron afectados por la quita y espera del convenio y se han ido, en un estado normal, se han ido pagando, en un convenio se han ido pagando. Y es una declaración unilateral. ¿Qué ocurre? Que el acreedor puede no estar de acuerdo perfectamente. Es que también dejar en manos del propio deudor que él mismo una declaración confesoria en la cual diga lo que le queda por pagar, pues ahí nos falta algo, nos falta una intervención del acreedor que tenga una posibilidad de defenderse o de impugnar esa lista de acreedores o de defenderse contra o un error o una mala praxis o una mala intención por parte del deudor. Entonces, la solución a la que se llega, habida cuenta, como digo, que la Ley 320, no nos ofrece ninguna. La solución a la que se llega al seminario, como digo, que es discutible, pero sí que más o menos a todos nos parece lógico que el acreedor tenga que tener una posibilidad de impugnar esa lista, es que en los 2 meses que se concede a los acreedores en la tramitación escrita para que puedan adherirse o no al convenio, los acreedores puedan impugnar la lista de acreedores. De modo que vamos a tener 2 meses en los cuales se pueden presentar alegaciones frente a esos diferentes créditos y posteriormente un nuevo traslado al deudor para que pueda, de nuevo, formular contraalegaciones frente a estas y a la conclusión que se llegó es que en la propia sentencia, aprobando el reconvenio, el juez iba a aprobar el reconvenio, pero además iba a resolver acerca de esta impugnación de la lista de acreedores. Estas son básicamente las cuestiones que se plantearon. Ahora bien, hay otra que no se planteó por lo menos en este seminario y que es interesante, y es saber cuáles son los créditos que vamos a tener en cuenta para el quórum y la mayoría de aprobación del reconvenio. Hemos dicho que los créditos que se han contraído y no satisfechos durante el estado de cumplimiento no van a tener incidencia. Por lo tanto, partimos de los créditos afectados por el primer convenio. Créditos, como digo, que se han ido pagando. Pero tomando en consideración la regulación que de esta cuestión hace posteriormente la Ley 320 sobre los acuerdos de refinanciación, que distingue entre nuevo acuerdo de refinanciación y modificación del acuerdo de refinanciación, como he dicho, el reconvenio no es un nuevo convenio, es una modificación del convenio. Entonces, lo que tenemos que tomar en consideración son los créditos que existían en el concurso, quitar evidentemente esa parte que ha sido satisfecha en estado de cumplimiento y aquí está lo importante, no van a tenerse en cuenta las quitas y esperas del primer convenio, porque es una modificación. Sería distinto si fuera un nuevo convenio, porque ahí sí llegaríamos aquí y habría tenido vigencia el primero, pero aquí se modifica. Entonces, vamos a tener en cuenta las nuevas quitas y esperas. Se va a tomar el pasivo inicial del concurso con las quitas y esperas del convenio. Y esto tanto para el quórum de mayorías como para luego los efectos que produzcan sobre los créditos. Estas son básicamente las cuestiones que yo creo que son más importantes. No sé si ustedes tienen alguna que les interese o... Sí, yo creo que vamos a conceder la palabra a los asistentes por si quieren dirigir alguna preguntita. Gracias. Abusando de su
conocimiento y experiencia. Dos preguntas, una muy rápida, probablemente la respondan, ¿qué es su experiencia de convenios que se hayan podido firmar con la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, y cuál es la mejor manera de actuar o de proponer la Tesorería General? Y segundo, en el caso, que es un caso real, donde todavía no se ha abierto la fase de convenio, pero no hay ningún problema de llegar a un acuerdo con los acreedores ordinarios, pero la clave es la seguridad social. Y se le propone algo que tiene todo el sentido económico y financiero, todo. Pero por cómo funcionan ellos, no quieren firmarlo y abocan a la empresa a la liquidación. ¿Qué acciones podría tener un administrador concursal para evitar que la Tesorería General no tome esa acción que tiene todo el sentido económico y financiero simplemente por la manera en que actúan y evitar una liquidación que es totalmente ilógica? Bueno, primero yo nunca he visto un convenio que haya votado a favor la Seguridad Social. Es más, me atrevo a decir que no he visto ningún convenio en que haya comparecido el acreedor público. Sí que me consta que en algunos sí. Hace unos años, yo sé que la agencia tributaria, en el concurso de Nozar, sí que sacó, creo que fue en 2000, no recuerdo si es 2014, pero por esas fechas, sacó una instrucción que marcaba los criterios que tenía que tener para votar a favor de un convenio. Se hacía una serie de pautas, pues tendría que tener unos ingresos del 20% del pasivo ingresado, la espera no puede ser de tanto y demás. Pero bueno, eso fue un caso puntual. Yo personalmente no he tenido ninguno. ¿Cómo se puede obligar a la Tesorería General a que firme un convenio? Pues no lo sé, porque en un principio la firma es voluntaria. Es decir, que el acreedor puede votar a favor o en contra y no tiene por qué dar explicaciones de por qué vota a favor o en contra. Otra cosa es cómo se le convence. Pues no lo sé. Me imagino que siempre tendrá más opciones igual de cobrar el pasivo concursal en un convenio que en una liquidación. Digo yo, pero bueno, pero eso, la verdad es que la fórmula no se la puedo responder. Pero con lo otro sí que había unas instrucciones concretas. Y luego, por ejemplo, sí que con el Real Decreto 521, pero eso ya es con relación a los créditos derivados de los avales del ICO, sí que hay un artículo que es el 16, que se hace específicamente que esos créditos son negociables en convenio, incluso se pueden someter a segunda oportunidad, que es una cosa que rompe un poco la dinámica que venía hasta ahora, que tenía el legislador con esta materia, sobre todo en segunda oportunidad. No sé yo si tú has tenido la experiencia. Relacionada también, muy relacionada con la pregunta que ha hecho el compañero, yo he tenido quiebras donde ha comparecido la Seguridad Social, ha comparecido la agencia tributaria y ha votado a favor nuestro. Y entonces, además, las quiebras no era, o sea, podía seguir ejecutando, no se paralizaban las ejecuciones en las quiebras. Pero luego salió una ley en la que en el único caso en el que las agencias públicas podían pactar algo, o sea, salió una ley que no me acuerdo ahora mismo porque no soy un experto, era cuando estabas en suspensión de pagos o en concurso de acreedores. Entonces podías llegar a acuerdos con ellos. Me parece que tenemos coja un poco la ley, ¿no? Porque, bueno, mucho seminario, todo lo que tú quieras, pero al final uno de los factores más importantes de un concurso casi siempre es la Seguridad Social y la Hacienda Pública, ¿no? O sea, la Hacienda Tributaria. No podría haber, ¿por qué no va a venir? ¿Por qué no va a negociar contigo? ¿Por qué no te va a atender? O sea, es que eso, al margen de la ley, y es muy fácil lo que voy a decir y muy populista, ¿no? Pero todos lo sabemos, la Seguridad Social muchas veces no da su brazo a torcer con una visión puramente miope y ocurre de forma exagerada en las ventas de unidad productiva, ¿no? Dices, pues, podías negociar ese crédito de forma que salvaras la unidad productiva, de forma que mantuvieras a los trabajadores que pagaran las cuotas de seguridad social y a cambio, por mantener tu crédito, vas a frustrarlo, vas a llevar a liquidación una empresa que es viable y además esos trabajadores van a ir al paro y vas a tener que pagarles. Esto es tan sencillo como lo que acabo de contar. ¿Ellos lo saben? Pues supongo que lo saben, igual que nosotros. ¿No quieren? Pues me supongo que es por una cuestión de números y de visión muy cortoplacista. Es una barbaridad. Sí, no, absolutamente. Pero, ¿y cómo se les puede convencer? Joder, más que menos están con la gente de Seguridad Social y yo a mí nunca me han explicado muy bien por qué, pero siempre subyace eso, ¿no? Mis números y mi crédito.
le dijera, oiga, en este momento, dígame usted algo, ¿no? Yo creo que, o sea, que me da la impulsa dijera la siguiente modificación que está en su mano. Entiendo que todo esto viene por los acuerdos que tienen los agentes mercantiles, un poco aplicando pues la influencia menor de la 28, la de Barcelona, que son las más altas, la de Barcelona, que son las más adelantadas. Así que hay que introducir un artículo y que tiene que venir y decir algo. O sea, porque lo que ya cambia completamente. Sí. Sí, el problema es que tú les puedes llamar a que venga a convenio. Vale. Yo voto en contra del convenio. Y que, o sea, decir, es que realmente, sí, formalmente les has obligado a sentarse, pero al final el voto es libre, es decir, el creador vota pues porque le convence o no le convence. Es decir, si tiene que dar explicaciones a los superiores, y dices, no acabas de poner de relieve, oiga, si no me deja la unidad productiva libre de determinadas cargas, la unidad productiva no se puede vender, porque arrastra. Por tanto, fuera unidad productiva. ¿Qué le va a pasar a usted ahora? Va a tener que pagar lo que falte por pagar a los trabajadores de las indemnizaciones. Luego, usted va a tener que empezar a pagar paro y no va a cobrar, no va a ingresar las cuotas que debe ingresar. Y esos trabajadores van a pagar Hacienda. O sea, eso es de propósito. Eso es sistémico, esto siempre así. Siempre así. Y luego yo tampoco sería muy optimista en el tema de la modificación de la ley, porque lo hemos visto con el texto refundido, ¿no? Se inicia, efectivamente, tomando en consideración la jurisprudencia, que en la parte concursal siempre es proclive pues, a la continuación de la empresa, y luego, a través de los distintos filtros, se va de nuevo poniendo las cortapisas en forma de privilegios en lugar de la... El 221, es que parece que es un delito de prevaricación de la sala del Tribunal Superior de Justicia. Oiga, eso lo pone la ley. Sí. Pues no, señor. Pues somos nosotros los que decidimos, no. Sí, la verdad que lees ese artículo y te quedas muy tranquilo, pero luego... El artículo es bastante, vamos. Sí, pero... Ayer lo estaba hablando yo en otro foro, hablando de la doctrina ultravirus, o la institución ultravirus, ¿no? En el tema del crédito público en la segunda oportunidad, que los jueces de lo mercantil, o algunos por lo menos, aplicamos para exonerar el crédito público a pesar de lo que dice la ley. Y resulta que esa misma institución ha sido utilizada por los jueces de lo social en contra de ese artículo. El artículo 71 dice: en la ventanilla productiva, el único competente para fijar la sucesión de empresa es el juez del concurso. Por lo cual superábamos aparentemente todas las dificultades que habíamos tenido para la ventanilla productiva con el régimen anterior. Nos había puesto la sala cuarta diciendo que no, que la jurisdicción competente para la sucesión de empresa era la jurisdicción social. Y ahora la reacción frente a eso de la jurisdicción social parece que va a ser esa. Mire, es un exceso del legislador delegado, la ley concursal no decía eso, esto refundió lo hice, por lo cual yo puedo ir a aplicarlo. Que es verdad que cuando lo hacemos jueces del concurso, en el tema de la exoneración del crédito público nos parece muy estupendo lo del ultravirus y cuando no, pues no nos parece tan estupendo. Bueno, pues... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces os vamos a dar las gracias, Guillermo y Jacinto. Y después de esta merecida ovación, vamos a pasar a tomar un cafecito, pero a ver si cumplimos los tiempos, por favor.